Año 836 después de Cristo. Una flota de barcos vikingos rodea un cabo y encalla en la costa este de Irlanda. Los guerreros saltan a tierra, espada en mano, y corren hacia un asentamiento que habían divisado desde el mar. Pero cuando llegan al grupo de casas redondas, el lugar está vacío. El ganado sigue pastando en el campo. Las hogueras todavía están calientes. Hay pan sobre una mesa, pero no queda un alma. Los vikingos revisan cada casa, dan vuelta cada estera del suelo, golpean cada pared. Nada. Queman lo que pueden cargar y se marchan. La gente del pueblo no había huido. Seguían ahí. A unos 5 metros bajo tierra, metidos en un pasadizo de piedra construido exactamente para ese momento, escuchando las botas vikingas justo encima de sus cabezas. Los irlandeses construyeron más de 3.500 de estos túneles. Hoy casi nadie habla de ellos. Esta es la historia de quien los construyó, cómo funcionaban, y por qué todo un pueblo aprendió a desaparecer bajo la tierra que pisaba. Para entender por qué, hay que entender cómo era Irlanda en el año 800. La isla no tenía ciudades, ni castillos, ni un gobierno central. Estaba dividida en unos 150 pequeños reinos llamados Tuatha, cada uno gobernado por un rey local que respondía a un rey regional, y este, a su vez, pagaba tributo a uno de los grandes reyes provinciales, Connacht, Ulster, Leinster o Munster. La mayoría de la gente vivía en grupos familiares extendidos, en pequeñas granjas repartidas por el campo. La vivienda típica era un fuerte circular llamado Rat o Líos en irlandés antiguo. Los arqueólogos han catalogado más de 45.000 en toda Irlanda, lo que convierte al Ring Fort en el monumento antiguo más común del país. Era un recinto circular de unos 30 a 50 metros de diámetro, rodeado por un terraplén de tierra y un foso. Dentro vivía una familia, o dos. Criaban ganado, cultivaban avena y cebada, y guardaban los lácteos en tinas de madera enterradas. No eran pobres, ni de cerca. La economía de la Irlanda altomedieval giraba alrededor del ganado. Un granjero próspero podía tener 40 o 50 cabezas, pastando junto a las de sus vecinos. Sus iglesias eran de piedra. Sus artesanos trabajaban el oro. Los monasterios de Clonmacnoise, Glendalough y Iona producían manuscritos que estudiosos de toda Europa viajaban a consultar. Pero los irlandeses tenían una debilidad enorme, no tenían ejército. No existía una fuerza militar profesional. Cada tuatha reunía a sus propios guerreros, normalmente unas pocas docenas de hombres, cuando el rey los llamaba. No había torres de vigilancia en la costa. No había marina. El país llevaba siglos en paz interna, salvo alguna disputa de ganado entre vecinos. En el año 795 después de Cristo, una flota apareció frente a la costa norte de Irlanda, y el sistema que había mantenido al país seguro durante 400 años estuvo a punto de derrumbarse en una sola tarde. El primer ataque vikingo registrado en Irlanda ocurrió en una pequeña isla llamada Rechu, que los historiadores identifican hoy como la isla de Rathlin, frente a la costa de Antrim, o como la isla de Lambay, cerca de Dublín. Los anales del Ulster, escritos por monjes irlandeses que sobrevivieron a esos años, lo registraron con una economía brutal, la quema de Rechu por los paganos, y Esquier fue devastada y arrasada. Esquier eran las Hébridas. Los vikingos habían saqueado 2 regiones costeras en una sola campaña, y se fueron. Volvieron al año siguiente. Y al siguiente. Para el año 820, los ataques ya no eran una simple molestia costera. Los vikingos habían descubierto que los ríos irlandeses eran navegables tierra adentro, y que los monasterios del interior guardaban más oro y plata que cualquier blanco costero. Navegaron por el Shannon, el Liffey, el Boyne. Quemaron Armagh 3 veces. Saquearon Glendalough tantas veces que los monjes dejaron de reconstruir las estructuras de madera. Después hicieron algo que los irlandeses nunca habían visto, se quedaron. Hacia el año 841, una fuerza vikinga estableció un campamento fortificado en la desembocadura del río Liffey. Lo llamaron Nonport, fuerte de barcos. Con el tiempo se convirtió en la ciudad de Dublín. En 20 años aparecieron Nonports en Cork, Waterford, Limerick y Besford.
Los vikingos ya tenían bases permanentes dentro de Irlanda, desde las cuales podían atacar todo el año. Para la población rural, esto lo cambió todo. Antes de los Lomports, un ataque vikingo era un evento de un solo día, en verano. Después, el peligro era constante, una columna de hombres armados podía aparecer en la colina cualquier mañana. Y las familias campesinas solo tenían dos opciones: huir a las montañas, abandonando todo lo que tenían, o luchar una batalla que sabían perdida de antemano. En algún momento del siglo IX, en asentamientos dispersos por Ulster y las llanuras centrales, los irlandeses encontraron una tercera opción. Empezaron a excavar. Los souterrains más antiguos que podemos fechar con cierta seguridad se ubican entre el 500 y el 750 después de Cristo. Aproximadamente. Eran probablemente cámaras de almacenamiento, simples sótanos revestidos de piedra bajo el piso de una casa, usados para mantener fríos los lácteos y la carne. Pero después del año 800, la construcción cambió. Las cámaras se hicieron más profundas. Las entradas, más pequeñas. Los pasadizos, más angostos. Y los constructores empezaron a añadir elementos que no tenían ningún sentido para guardar queso. Lo que sí tenía sentido era esconderse de gente que te estaba buscando. Un souterrain no era una cueva. Era una obra de ingeniería tan deliberada como un acueducto romano, construida sin mortero, sin hierro, sin una sola herramienta que la industria de la construcción moderna reconocería. El constructor cavaba una zanja en el suelo, normalmente desde dentro de un ringfort o bajo el piso de una casa. La zanja medía entre 1,2 y 2 metros de ancho, y 1,5 metros de profundidad. Revestía ambas paredes con piedra seca, grandes losas planas apiladas con cuidado, de modo que cada piedra de arriba cubriera el hueco entre dos piedras de abajo. Las piedras se sostenían solas, por su propio peso y la fricción entre ellas. No usaban mortero porque no lo necesitaban, y porque el mortero se habría desintegrado con la humedad del suelo irlandés en una sola generación. El techo era la verdadera obra maestra. El constructor tenía dos opciones. La primera era el techo de losas, donde piedras planas se colocaban atravesadas sobre las paredes, como durmientes de vía férrea. Era simple, pero limitaba el ancho de la cámara a 1,5 metros, más o menos. La segunda era el techo en falsa cúpula, donde cada hilera de piedras avanzaba un poco más hacia el centro que la de abajo, hasta que las dos paredes se encontraban arriba, formando un techo puntiagudo o redondeado. Una cámara con este tipo de techo podía medir hasta 3 metros de ancho, y mantenerse en pie durante 1000 años. Algunas todavía lo están. Una vez terminada la estructura, se rellenaba la zanja con tierra. La hierba volvía a crecer encima. Al cabo de una temporada, podías caminar sobre un souterrain de 30 metros de largo y no tener idea de que estaba ahí. La entrada era la clave. Normalmente era un agujero en el piso de una casa, o una trampilla escondida en la pared de un ringfort. Una vez adentro, el pasadizo casi nunca medía más de 1 metro de alto, a veces, apenas 60 centímetros. Tenías que avanzar a gatas. Y ahí empezaba la ingeniería de verdad. A mitad de un pasadizo típico, el constructor instalaba lo que hoy se conoce como un estrechamiento, o creep. El túnel se reducía de golpe a un hueco apenas más ancho que los hombros de una persona. Para pasar, había que tirarse boca abajo y arrastrarse, con los brazos extendidos hacia adelante. No podías cruzar un estrechamiento con una espada. No podías cruzarlo con cota de malla. Y en el instante en que tu cabeza y tus hombros salían al otro lado, cualquiera que estuviera esperando ahí podía golpearte con lo que tuviera a mano, mientras tú quedabas atrapado, medio adentro, medio afuera, sin poder defenderte. Y eso no era la única trampa. Un souterrain bien construido tenía 3 o 4 cámaras conectadas por pasadizos de dificultad creciente. La primera, la más cercana a la entrada, solía usarse para el almacenamiento normal de lácteos y grano. La temperatura constante ahí dentro, entre 8 y 10 grados todo el año, mantenía la mantequilla sólida en verano y evitaba que la leche se congelara en invierno. Pero más allá de esa primera cámara, el diseño cambiaba. El siguiente pasadizo podía hundirse de golpe en un pozo,
una sección por debajo del nivel del suelo que se llenaba de agua después de la lluvia. Cualquiera que te persiguiera tenía que vadear agua fría, en la oscuridad. Después venía otro estrechamiento. Y quizás un pasadizo lateral que terminaba en un callejón sin salida, pensado solo para confundir a quien te seguía. Algunos souterrains tenían lo que los arqueólogos llaman una cámara de guardia, un pequeño hueco junto a un estrechamiento, donde un defensor podía esperar con un cuchillo o un garrote y emboscar a quien lograra pasar. Las cámaras más profundas estaban siempre al final, detrás de cada obstáculo. Eran las cámaras de refugio, lo bastante grandes para albergar a una familia extensa de 15 o 20 personas durante varios días. Tenían respiraderos, angostos conductos de piedra que subían hasta la superficie, escondidos entre las rocas de un campo. Algunas tenían pequeñas rendijas en las paredes que permitían ver y oír lo que pasaba arriba. La lógica era simple. Cuando aparecían los atacantes, toda la población de un asentamiento podía desaparecer bajo tierra en menos de 5 minutos. Una vez adentro, corrían una losa de piedra sobre la entrada y esperaban. Los vikingos podían quemar el pueblo. Podían robarse el ganado. Podían pasar horas buscando entradas escondidas. Pero encontrar la entrada de un souterrain sin saber de antemano dónde estaba era casi imposible. Y si la encontraban, tenían que decidir, ¿se iban o entraban? Entrar significaba arrastrarse, solos, por pasadizos diseñados para atraparlos y matarlos. Un solo defensor en un estrechamiento podía frenar a decenas de atacantes indefinidamente, porque solo una persona podía pasar a la vez, y esa persona estaba completamente indefensa durante los segundos que duraba el paso. La matemática favorecía a los defensores, sin excepción. Los anales del Ulster registran decenas de ataques vikingos, monasterios saqueados, reyes asesinados. Pero registran casi ningún caso de un refugio subterráneo siendo forzado. Y hay una razón, según el registro arqueológico, casi nunca lo lograron. La evidencia más contundente no viene de ningún hallazgo aislado, sino del patrón que se repite en más de un siglo de excavaciones. En las cámaras interiores de souterrains por toda Irlanda, los arqueólogos han encontrado, una y otra vez, el mismo conjunto de objetos, huesos de animales descuartizados, fragmentos de vasijas para cocinar y guardar comida, restos de pequeñas hogueras, objetos personales como agujas de hueso y usos de hilar. Cosas que no se pierden por accidente. Cosas que se abandonan cuando hay que salir corriendo. Estas cámaras no se usaron durante unos minutos. Se usaron durante días, a veces más. La gente llevaba provisiones, mataba animales para comer, encendía pequeñas fogatas para calentarse y vivía bajo tierra, en cámaras de piedra selladas, mientras algo terrible pasaba en la superficie. Casi nunca sabemos qué fue ese algo. No sabemos si las familias salían y encontraban sus casas quemadas o si salían y descubrían que los atacantes simplemente se habían rendido y se habían ido. Pero sabemos que sobrevivieron, porque alguien volvió a sellar la entrada detrás de ellos. Y muchas de esas entradas siguieron selladas durante los siguientes 1000 años. El souterrain de Donagmore, en el condado de Lowes, ofrece la imagen más clara de todo esto. Su pasadizo se extiende casi 30 metros bajo tierra. Tiene 2 estrechamientos distintos, una cámara de guardia y una cámara de refugio final lo bastante grande para una familia de 20 personas. La entrada estaba escondida dentro del edificio principal de un ringfort, accesible solo para quien ya supiera que estaba ahí. Cuando los arqueólogos estudiaron el sitio en el siglo XX, la conclusión fue clara: esto no era un simple almacén. Era una fortaleza construida específicamente para resistir un asedio. Los vikingos saquearon Irlanda durante unos 250 años, hasta la derrota final de los nórdicos en la batalla de Clontarf, en 1014. Durante ese cuarto de milenio, mataron reyes irlandeses, saquearon decenas de monasterios y fundaron 5 grandes ciudades costeras. Pero nunca lograron quebrar a la población rural. Las familias campesinas de Ulster, Met y Munster seguían cultivando avena, criando ganado y teniendo hijos, porque cada vez que los barcos largos aparecían en el horizonte, tenían un lugar a donde ir. Los souterrains dejaron de construirse alrededor del año 1200. Y no fue porque la amenaza terminara. Fue porque la amenaza cambió.
La invasión anglo-normanda de Irlanda empezó en 1169, cuando un ejército liderado por Richard de Clare, conocido como Strongbow, desembarcó en Besford. Los normandos traían algo que los vikingos nunca tuvieron: castillos de piedra. Una Maran Bailey, y más tarde una torre de piedra, era una fortificación que se quedaba en el mismo lugar. Permitía que un pequeño número de caballeros armados controlara un territorio enorme, de forma permanente. Una vez que los normandos construían un castillo, la población local ya no podía esconderse unas horas y volver a salir cuando el peligro se hubiera ido. Ahora la amenaza vivía ahí, en el castillo, todo el tiempo. Esconderse bajo tierra funcionaba contra atacantes que llegaban y se iban. No servía de nada contra una fuerza ocupante que pensaba quedarse. El souterrain se volvió obsoleto casi de la noche a la mañana. Para 1250 ya no se construían nuevos. Para 1400, los que existían estaban olvidados, usados como bodegas o rellenados con tierra. Durante los siguientes 600 años, los souterrains durmieron bajo los campos irlandeses. De vez en cuando, algún granjero se hundía con el arado en el techo de uno colapsado. El ganado a veces desaparecía dentro de ellos y había que sacarlo a la fuerza. El folclore local los convirtió en pasadizos de hadas y en pucaes, agujeros en el mundo por donde se había ido la gente antigua. La palabra irlandesa para una cámara subterránea, wain, terminó usándose para cualquier agujero inexplicable en el suelo. El primer estudio sistemático de los souterrains comenzó en el siglo XIX, cuando anticuarios empezaron a registrar sitios con los que se topaban, casi siempre después de que el arado de un granjero hundiera una losa del techo. El ritmo se aceleró en el siglo XX con el trabajo de arqueólogos como Etienne Wren, que pasó décadas catalogando souterrains por toda la región de Connacht. La referencia obligada hoy en día es el estudio de Mark Clinton, de 2001, The Souterrains of Ireland, publicado por Borwell. Clinton pasó años en el campo, recorriendo ringforts, bajando a cámaras, midiendo pasadizos con cinta métrica y linterna. Su trabajo confirmó lo que estudios fragmentarios anteriores ya habían sugerido: el souterrain no era una curiosidad arqueológica aislada. Era un sistema defensivo a escala continental, distribuido por todo el paisaje rural de la Irlanda medieval. El Discovery Program y el Servicio Nacional de Monumentos de Irlanda mantienen hoy registros detallados de más de 3.500 souterrains documentados. Los relevamientos de campo siguen encontrando nuevos cada año, sobre todo en los condados de Antrim, Down y Louth, donde se concentra la mayor densidad. Un puñado de souterrains están abiertos al público. El de Donagmore, en Louth, está preservado con luz eléctrica y guía turística. El de Drumena, en el condado de Down, lo podés recorrer vos mismo si llevas una linterna y no te molesta el frío. Las cámaras siguen exactamente como las dejaron sus constructores: las paredes de piedra seca, los techos en falsa cúpula, los estrechamientos por donde ningún vikingo logró pasar jamás. Durante 700 años, la población rural de Irlanda resolvió un problema que la mayoría de las culturas no logran resolver. Los atacaba un enemigo más fuerte que ellos, y no tenían ejército para responder. No podían construir castillos. No podían armar una marina. No tenían soldados profesionales ni un estado central que coordinara una defensa. Lo que tenían era piedra, tierra, y la certeza de que el suelo bajo sus pies podía moldearse. Así que lo moldearon. Construyeron más de 3.500 refugios subterráneos en una isla del tamaño de Portugal. Bajaron a sus familias, su comida y su futuro hacia la oscuridad. Y cuando los barcos largos se iban, volvían a subir y reconstruían sus casas. Si este video te aportó algo, dale like y suscríbete a Mount Medieval. Acá investigamos conocimientos olvidados que el mundo moderno dejó atrás, no porque las formas antiguas fueran siempre mejores, sino porque algunas de ellas resolvieron problemas que hoy ya ni sabemos que existieron. Deja en los comentarios qué otra estructura defensiva olvidada, o qué técnica de construcción enterrada, te gustaría que investiguemos. Suscríbete, y sigamos investigando.